Bueno, muy bien. Vamos a continuar con la clase pasada. ¿Se acuerdan que estábamos analizando los ciclos de nutrientes, ¿no? Y concretamente, digamos, prestándole atención a aquellos nutrientes que limitan la producción primaria, es decir, aquellos elementos como el nitrógeno y el fósforo que se encuentran en una gran cantidad en la biomasa de los organismos, ¿no es cierto? Pero que si miramos la disponibilidad en el ambiente es muy baja, es decir, hay un desbalance entre el contenido que tenemos en los organismos, independientemente si es una planta o cualquier productor primario o un consumidor secundario, y la disponibilidad que teníamos en el ambiente. Una pregunta clásica de los parciales es: ¿qué grandes diferencias tiene el ciclo del fósforo con respecto al ciclo del nitrógeno? De acuerdo a lo que vimos la clase pasada, ¿qué tendrían para decir al respecto? Día 1, por favor. El nitrógeno proviene de la lluvia y de la atmósfera. Bien. Lo cual el fósforo no. ¿El fósforo de dónde proviene? ¿Cómo? ¿El fósforo de dónde proviene? Del suelo o del movimiento del agua. Básicamente tenemos una gran diferencia entre estos dos ciclos en el sentido que el fósforo tiene, digamos, una única y última reserva, que es la roca madre, ¿no es cierto?, a partir del cual se forma el suelo, pero el fósforo básicamente proviene del sustrato geológico del suelo o de fertilizantes. En el nitrógeno, además de estas fuentes que comparte con el fósforo, tenemos otra reserva importante, que es el nitrógeno atmosférico, ¿tá? Eso nos origina una diferencia fundamental entre un ciclo y otro. ¿Y qué otra gran diferencia vimos la clase pasada? Los datos de nitrógeno y fósforo provienen de los excrementos de los animales, Pero el excremento de los animales te puede aportar tanto nitrógeno como fósforo. Por eso digo, los dos. Sí. Pero en términos de diferencias, ¿no? Adelante. El fósforo puede ser fijado por el hierro, entonces tiene como más limitantes, ¿no? Está muy bien. El fósforo tiende a... El fósforo tiene la capacidad de interactuar con una cantidad de elementos en el suelo y de acomplejarse, no solo con el hierro, con el calcio, con el manganeso, etc. Eso determina que, por ejemplo, cuando nosotros en un suelo adicionamos fósforo, la mayor parte del fósforo queda en el perfil del suelo, se moverá más hacia arriba, más hacia abajo, según si estamos arando la tierra o no, qué tipo de manejo, pero se queda en el perfil del suelo. El nitrógeno es totalmente distinto. El nitrógeno percola, es decir, todo nitrógeno que nosotros agreguemos sobre el suelo va a ir percolando en ese perfil del suelo y muchas veces termina acumulándose en el agua subterránea. De hecho, uno de los problemas que tenemos, por ejemplo, en la cuenca lechera, desde hace varias décadas atrás, es niveles muy altos de nitrato en el agua subterránea, lo cual trae toda una serie de problemas, ¿tá? Eso es una diferencia importante. El nitrógeno tiende a movilizarse mucho más fácilmente en el perfil del suelo que el fósforo. ¿Qué otra gran diferencia tenemos en el ciclo del nitrógeno y el fósforo? Tiene que ver con las formas en que los organismos asimilan estos nutrientes. ¿Se acuerdan que el fósforo
solo se asimila una única forma, que es el ortofosfato o sus variantes iónicas, lo que llamamos el fósforo reactivo soluble. En cambio, en el caso del nitrógeno, tenemos tres grandes formas en que se puede asimilar el nitrógeno. Nitrato, amonio o nitrógeno atmosférico. ¿Tá? Tenemos esas tres formas en el cual se puede incorporar el nitrógeno en el proceso de asimilación de nutrientes de un organismo. ¿Está claro? Esas son las grandes diferencias que tenemos entre los ciclos. Fíjense, acá tenemos un esquema donde está muy, obviamente, simplificado el ciclo del fósforo, pero lo que ustedes están viendo ahí son los siguientes compartimentos. Están viendo, en primer lugar, la columna de agua. En segundo término, la parte inferior, lo que es el sedimento, y dentro del sedimento, digamos, incluimos lo que es la matriz de sedimento y el compartimento más superior donde se nos acumulan todos los restos de organismos y desechos, lo que vamos a llamar detrito. ¿Tá? Nosotros cuando, por ejemplo, medimos el potencial de óxido de reducción en ese perfil del sedimento, una de las cosas que detectamos es que realmente hay un gradiente muy fuerte del potencial de óxido de reducción en pocos centímetros. ¿Qué significa esto en términos bien concretos? Significa que tenemos generalmente una capa aeróbica o desde el punto de vista del potencial de óxido reducción con condiciones de oxidación en los primeros centímetros del sedimento. Eso significa 2, 3, máximo 3, 4 centímetros que tiene condiciones oxidadas. Y luego viene todo un perfil del sedimento por debajo de esa capa oxidada que predominan condiciones reductoras. Es lo que denominamos el compartimento del sedimento anaeróbico. ¿Tá? Esa transición de condiciones aeróbicas a anaeróbicas es típico del sedimento y de hecho muchas veces lo que ocurre es que esa capita anaeróbica de pocos centímetros en la superficie desaparece y queda todo en condiciones de reducción o anaeróbicas. ¿Está? ¿Se acuerdan cuando estábamos hablando de los procesos de eutrofización y la estratificación térmica en el verano y la formación de un hipolimnio que se iba perdiendo oxígeno en el fondo? Obviamente lo que desaparece es esa capita oxidada o en condiciones aeróbicas. ¿Tá? Esa capa, muchachos, eso lo vamos a ir viendo a lo largo del curso, juega un papel clave. Por ejemplo, que esté esa capita de 1 o 2 centímetros de condiciones oxidadas nos evita que, por ejemplo, el fósforo que está acumulado en el sedimento se nos trasloque a la columna de agua. ¿Tá? Pero basta que desaparezca esa capita, por más que tiene unos pocos centímetros, y el fósforo se moviliza rápidamente a la columna de agua. ¿Tá? Veamos los otros elementos de este esquema. Aparece todo un gran compartimento que por ahora llamamos biota, y en biota ahí entran todos los organismos. Por el momento no nos interesa si es una alga, una planta sumergida, una planta flotante o un pez. Todo eso lo estamos agrupando en ese compartimento que llamamos biota, y luego tenemos ese otro compartimento que llamamos fósforo reactivo soluble, que es la forma asimilable. ¿Está claro? ¿Entendemos todos los elementos del diagrama? ¿Tá? Lo que ocurre en el ciclo del fósforo lo podemos resumir de una forma muy simple. El fósforo reactivo soluble es asimilado por la biota. ¿Está claro? Y a su vez la biota, cuando excreta, puede aportar fósforo al pool de fósforo reactivo soluble. Por eso tenemos en ese esquema una relación de qué tipo, biunívoca, es decir, hay dos flechitas porque el fósforo puede pasar a la biota o la biota puede contribuir al pool del fósforo reactivo soluble, por ejemplo a través de las heces o los desechos. ¿Está claro?
¿Ah? Ahora, la biota en algún momento muere, cenece y se descompone. ¿Tá? Y eso pasa a formar parte de lo que denominamos el detrito. ¿Tá? Y el detrito, una vez que se da el proceso de descomposición, ¿tá? Termina liberando muchos de los elementos constituyentes de esa biomasa al sedimento. Y por eso se termina el detrito aportando a este pool de fósforo que tenemos en el sedimento. ¿Está claro el esquema? Ese pool de fósforo que tenemos en el sedimento puede en alguna instancia traslocarse a la columna de agua y contribuir al pool de fósforo reactivo soluble. ¿Estamos claros? ¿Cómo puede suceder eso? Puede suceder de varias formas. Puede suceder, por ejemplo, mediante turbulencia, ¿no? Un oleaje fuerte, se mezcla la columna de agua, se resuspende material y el fósforo que está unido a esas partículas de repente termina disolviéndose en la columna de agua y nos contribuye al pool de fósforo reactivo soluble. ¿Está claro? Pero fíjense en una cosa interesante, es que, por ejemplo, un efecto como la turbulencia, ¿no? Puede tener un factor, como la turbulencia puede tener un efecto dual y de signo distinto. Lo vamos a ver claramente con este esquema. La turbulencia, generado por el movimiento de las olas, perfectamente nos puede resuspender el sedimento y esa resuspensión liberarnos fósforo a la columna de agua. ¿Estamos claros? Pero esa misma turbulencia y esa mezcla de la columna de agua nos ayuda a mantener la capita oxidada, la capa aeróbica del sedimento. Entonces nos restringe el intercambio de fósforo entre el sedimento y la columna de agua, porque tenemos condiciones oxidadas y, por ejemplo, la unión del fósforo con el hierro en condiciones oxidadas insolubles. Entonces, esto para llamarle la atención, como un factor que es la mezcla de la columna de agua, el viento, por un lado me libera fósforo porque me resuspende partículas que después pueden terminar aportando fósforo a la columna de agua, pero por otro lado me mantiene condiciones oxidadas en esa interfase que me previenen el aporte de fósforo. ¿Tá? Esto es algo que nos empieza a complicar las películas. El aporte de fósforo desde abajo. Desde el sedimento, exactamente. La gran reserva, muchachos, la gran reserva de fósforo en un sistema acuático está en su sedimento y puede estar también en la biota. Por ejemplo, en el caso de Laguna del Diario, ¿tá? Si nosotros hacemos un balance entre los nutrientes que están en la columna de agua, que están en las plantas, que están en el sedimento o que están en los peces, bueno, por lejos el sedimento va en primer lugar. En segundo lugar va la vegetación acuática, ¿tá? Que son toneladas de nutrientes acomplejados ahí. ¿Tá? Eso para que tengamos idea de la importancia de los distintos compartimentos. ¿Tá? Cierro con esto. Esto es importante porque a veces un mismo factor, cuando tratamos de entender cómo juega o cómo afecta el funcionamiento, tiene múltiples efectos. Y esos múltiples efectos pueden ser de efecto negativo. Y en definitiva, ¿cuál es la resultante? Es el balance entre esos distintos efectos. ¿Está claro? Muy bien. Fíjense, a modo de repaso, lo tienen en este diapositivo. 3 características fundamentales caracterizan el ciclo de nitrógeno. No se acumula en el sedimento, por lo que vivimos hoy. Puede pasar a la atmósfera como gas. ¿Tá? Eso también es muy importante. Nosotros tenemos pérdidas de nitrógeno en el sistema por procesos de desnitrificación, que básicamente implica una movilización del ecosistema acuático hacia la atmósfera. ¿Tá? Después vamos a entrar en detalle cómo operan estos procesos de desnitrificación y sobre todo vamos a prestarle atención
a este proceso cuando estemos viendo humedales, que tienen un papel muy relevante en términos de proceso de desnitrificación. Y puede ser utilizado como gas por algunos grupos, por ejemplo, cianobacterias que pueden fijar el nitrógeno atmosférico. ¿Ah? Fíjense el caso del ciclo del nitrógeno. Obviamente lo estamos viendo en una forma extremadamente simplificada, ¿no es cierto? Y con los mismos compartimentos que veíamos anteriormente, la columna de agua, el sedimento, la biota, el nitrógeno disponible. Acá formamos un conjuntito de nitrógeno disponible porque nos entran varios elementos acá, el amonio, el nitrato, ¿no es cierto? Pero a su vez esa biota puede utilizar el nitrógeno gaseoso y ese proceso lo estamos llamando fijación. ¿Está claro? Entonces fíjense que tenemos dos rutas. La asimilación de formas inorgánicas y disueltas como es el amonio y el nitrato y la fijación de nitrógeno gaseoso. ¿Está claro? Ahora, la biota, una vez la misma interacción que veíamos con el fósforo reactivo soluble, es decir, la biota puede estar asimilando estas formas inorgánicas disueltas, pero a su vez puede estar aportando, por ejemplo, a través de las excretas, ¿no? De las heces y el resto de las excretas. Pero parte de esa biota, cuando muere y se descompone, va a pasar a formar parte del pool de detrito. Y ahí ocurren varios procesos vinculados al ciclo de nitrógeno. Un proceso es que en esa descomposición de la materia orgánica termine en la formación de amonio. ¿Tá? Ese proceso es lo que en el ciclo de nitrógeno llamamos amonificación. Es cuando tenemos proceso de descomposición de la materia orgánica y en ese proceso de descomposición de la materia orgánica nos lleva a la formación de amonio. ¿Está claro? Acoplado al proceso de amonificación puede haber un proceso de nitrificación. ¿Qué significa eso en términos concretos? Significa el pasaje del amonio al nitrato. Pero eso ocurre siempre que se dé una condición fundamental, que es que tiene que haber condiciones aeróbicas o oxidadas. Por eso les dice, nitrificación ocurre siempre que tenemos condiciones aeróbicas. ¿Está? ¿Está claro? ¿Preguntas hasta acá? Y luego puede ocurrir, acoplarse otro proceso que es la desnitrificación. Y la desnitrificación es el pasaje de nitrato a nitrógeno gaseoso. Y ese nitrógeno gaseoso va a difundir no solo del sedimento a la columna de agua, sino que puede pasar de la columna de agua a la atmósfera. ¿Tá? Y el proceso de desnitrificación ocurre en condiciones anaeróbicas, es decir, en condiciones reductoras. ¿Está claro? ¿Por qué por qué ocurre eso? Porque el nitrato es un agente oxidante. Cuando estamos en un medio carente de oxígeno, no podemos utilizar el oxígeno como agente oxidante y se utilizan otros compuestos. El nitrato es uno de los primeros que se utiliza. ¿Está claro? ¿Ah? Entonces, fíjense que el acoplamiento de estos procesos depende de qué es lo que ocurra en el sistema en términos de potencial de óxido-reducción. ¿Tá? Mirando este esquema, ¿no? Y pensando, por ejemplo, en Laguna del Diario, ¿no? ¿Por qué les parece que en un sistema dominado por vegetación sumergida, ¿no? O en un sistema con una cobertura importante de vegetación, como son los humedales, ¿por qué ocurrirá desnitrificación de una forma tan masiva? Porque el proceso se transforma en aeróbico. Porque no es muy profundo el lago.
No es muy profundo, eso es cierto. ¿Y la profundidad qué te condiciona? Temperatura y luz. Bueno, pero más allá de la temperatura, la luz y cómo nos puede facilitar la producción primaria, el establecimiento de la vegetación, ¿cómo nos está incidiendo en el acoplamiento de estos procesos? Y al ser poco profundo tenemos una situación más bien aeróbica ¿Aeróbica dónde? en la parte más cerca del nivel del agua. Por ejemplo, esto lo hablamos y ya se me han olvidado, ¿no? Volvemos de nuevo un 6 de enero. Si ustedes miden con el oxímetro en Laguna del Diario, profundidad 1,5 metros, 2 metros, ¿cómo se imagina que va a ser ese perfil de oxígeno en la columna de agua? Va a haber mucho arriba. De hecho, van a medir un día de verano y si está soleado, de repente el porcentaje de saturación es 200%. De hecho, se ponen a mirar con calma y van a ver el burbujeo de las plantas en su proceso de fotosíntesis. ¿Está? Eso significa que el sistema está exportando oxígeno de la columna de agua hacia la atmósfera. ¿Está claro? Pero una cosa que nos va a llamar la atención es que ya a los 50 centímetros el oxígeno empieza a decaer y va a llegar a valores prácticamente de cero en la interfase agua-sedimento o incluso puede ocurrir anoxia total al metro, 1,20 m. ¿Ah? Entonces fíjense lo que ocurre. Tenemos una columna de agua, ¿no?, muy estratificada, con una diferencia enorme de temperatura entre superficie y fondo, pero a su vez con un gradiente de oxígeno muy fuerte, donde tenemos condiciones oxidadas y condiciones reductoras. Pero además tenemos otra cosa que es muy interesante. Estos son sistemas muy productivos, los humedales o sistemas someros como Laguna del Diario. Entonces tenemos mucha materia orgánica y mucho detrito. Justamente esos sistemas desnitrifican porque están todas las fases del proceso, todos los componentes y las fases del proceso que se necesitan para llegar a la desnitrificación. ¿Cuáles son? Un gran pool de materia orgánica fácilmente descomponible. Necesito que una parte del sistema esté en condiciones aeróbicas y otra parte esté en condiciones anaeróbicas. Todo eso ocurre en un humedal. ¿Está claro? Ahora, pregunta de parcial. ¿Por qué? Y esto es una pregunta que un estudiante de la licenciatura en diseño paisaje me tiene que responder rápidamente. ¿Por qué? No, los del LGA también, ¿eh? ¿Por qué un humedal es tan productivo? Si ustedes comparan la productividad de un humedal, para que tengan una idea, lo vamos a ver después en detalle, la productividad de un humedal se compara, por ejemplo, con la productividad de un cultivo o con la productividad de la selva tropical lluviosa. ¿Por qué los humedales son tan productivos? La alta disponibilidad de agua. Exactamente, los humedales están en una posición del paisaje que hay una limitante de la producción primaria, que es el agua, que no para los humedales no es un factor que lo restrinja como la vegetación terrestre. Está en una posición del paisaje que siempre el agua va a terminar en el humedal, ¿no? ¿Y qué más? Y nutrientes también. Y nutrientes también. Es decir, los humedales por la posición del paisaje, por ser una barrera, un filtro en ese intercambio entre los sistemas terrestres y los acuáticos, tienen todas las condiciones dadas para ser sistemas extremadamente productivos. Y por eso son muy productivos. ¿Está claro? Y asociado a todas estas características, ese gradiente tan fuerte de oxígeno, esa compartimentación en el espacio donde hay zonas con condiciones reductoras y condiciones oxidadas, nos explica por qué los humedales son tan eficientes en la remoción de nitrógeno. ¿Está claro? Preguntas, muchachos.
Algunos aspectos importantes. Cuando nosotros estamos hablando de formas particuladas o disueltas, y a veces tenemos la tendencia a pensar, lo disuelto es todo inorgánico, tipo amonio, nitrato. No se olviden que también hay compuestos orgánicos que están disueltos, ¿no? Y por ejemplo, la vegetación sumergida excreta mucha materia orgánica disuelta, ¿tá? Que le da ese color amarillento y rojizo. Y mucha de esa materia orgánica disuelta tiene un contenido importante de nitrógeno y de fósforo, ¿tá? Entonces, no caigan en la tentación de pensar que lo disuelto es exclusivamente formas inorgánicas. También hay formas orgánicas disueltas, ¿tá? Otro aspecto importante dentro del complejo de factores dentro de lo que llamamos el contexto abiótico, que juega un papel muy importante, es justamente el pool de materia orgánica disuelta, lo que llamamos materia coloreada disuelta, que muchas veces lo estimamos por indirectamente cuantificando el carbono orgánico disuelto, lo que se llama el DOC, o a veces lo cuantificamos simplemente por el color del agua, y el color de agua lo comparamos con una solución de platino, ¿no? Para estandarizar del punto de vista colorimétrico qué tan coloreada es el agua o no coloreada, ¿tá? ¿Qué papel les parece a ustedes que puede jugar el pool de sustancias húmicas en la columna de agua? ¿Qué se imagina? La biota va a estar afectada. ¿Por qué va a estar afectada? ¿Qué se imaginan que la materia orgánica disuelta y sobre todo las sustancias húmicas, que, cuidado muchachos, cuando hablamos de sustancias húmicas es un universo extremadamente complejo de compuestos y todo lo metemos en un pool, pero hoy tenemos ácidos fúlvicos, ácidos húmicos, todos esos compuestos son las etapas finales de la descomposición de la materia orgánica y muchos de esos compuestos son de tipo refractario. ¿Qué significa eso? Que son los productos finales de la descomposición y ya continuar la descomposición es extremadamente costosa y difícil, ¿no? Pero, ¿qué papel les parece que puede jugar las sustancias húmicas? ¿Han visto, por ejemplo, a quiénes de ustedes han recorrido alguna vez estos laguitos que, no sé si han tenido oportunidad de ir a Laguna Blanca, Laguna Escondida, las lagunas que están en el entorno de José Ignacio, de Aguas Dulces? ¿No han ido? Bueno, esa es la primera marca que tienen para el próximo verano, es ir hasta esos lagos con unos lentes y tirarse al agua, ¿no? Lo que les va a llamar la atención es que es un ambiente muy particular. De hecho, por ejemplo, en Laguna Clotilde o algunos de los sistemas que tienen en el entorno de Aguas Dulces, o mismo en Laguna Escondida, ya pegado a José Ignacio, si van con lentes, lo que les va a llamar la atención es que se ve todo rojo, ¿no? Todo rojo, 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 ¿no? ¿Qué se imaginan que pasa con la penetración de la luz en esa columna de agua con un contenido tan alto de sustancias húmicas? ¿Cómo? Hay una extinción brutal de la luz. Entonces ahí hay un primer papel de las sustancias húmicas que nos limitan mucho el ingreso de energía al sistema. Por lo tanto nos van a estar controlando la producción primaria que tiene el sistema, ¿tá? Para que tengan una idea, por ejemplo, cuando se compara la penetración de la radiación ultravioleta en la columna de agua, una columna de agua como de Laguna Escondida se absorbe todo el UV en el primer o los 2 primeros centímetros de la columna de agua. Para que tengan una idea del papel que puede tener en la atenuación de la radiación y en particular de ciertas longitudes de onda. ¿Está claro? ¿Ah? Pero además puede determinar por esa naturaleza refractaria de
de muchas de los compuestos de sustancias húmicas, que nosotros cuantificamos el pool de nitrógeno y fósforo total y nos dice, acá hay mucho, pero en realidad no está disponible. ¿Tá? Y cuanto mayor es la concentración de ese pool de sustancias húmicas, en general, menos disponibles son los nutrientes que tenemos en ese sistema. ¿Tá? Hay un fenómeno muy interesante que les voy a pedir que busquen en sus buscadores, que se llama de brownification. ¿Tá? En español sería como... Sí, el brown es ¿cómo es en español? Es un amarillo bordó, ¿no es cierto? El fenómeno de brownification es un fenómeno que está asociado a cambios globales, que está ocurriendo, por ejemplo, en el hemisferio norte, en las altas latitudes, que es justamente un incremento del pool de sustancias húmicas en los sistemas acuáticos. ¿Tá? Y eso está asociado al descongelamiento del permafrost. ¿Saben lo que es el permafrost? ¿Nunca escucharon ese término? El permafrost es una capa congelada del suelo, ¿tá? Que está permanentemente congelada en el suelo, que está obviamente en latitudes muy altas, climas muy fríos. El permafrost juega un papel clave en varios procesos globales, entre ellos porque ahí tenemos una reserva de carbono que, si se nos moviliza a la atmósfera, además de todos los problemas que ya tenemos, vamos a tener problemas más graves por la magnitud de la reserva de carbono. Entonces, si el permafrost se descongela, los procesos de descomposición continúan y se nos libera una cantidad de CO2, más que CO2 se nos libera metano hacia la atmósfera. Pero otra cosa que pasa es que en ese proceso de composición continúa y se nos genera un incremento en la entrada de sustancias húmicas que van trasladados por las correntías superficial o subsuperficial de los sistemas terrestres a los sistemas acuáticos. Búsquenlo y lo charlamos la clase que viene, ¿les parece? En inglés es brownification. Brown, ¿ah? ¿Bárbaro? Sí, amarronamiento, una cosa así, ¿no? ¿Ah? ¿Está claro? Muy bien. Preguntas hasta acá. Si no, vamos a pasar al archivo que lo tenemos como clase 4, ¿tá? Pero ya va a quedar grabado en este mismo video. ¿Preguntas? Yo voy a ir intercambiando el archivo, ¿tá? Las sustancias sónicas son debido a la descomposición de materia orgánica, ¿no? Sí. Si hay muchas sustancias únicas, eso, como en el caso que dijo la laguna, no permite que pase mucha luz solar, por lo que habría menos producción primaria. Entonces, ¿cómo se mantiene esa sustancia única si en algún punto no llega la luz y baja la producción primaria? Eso se me ocurrió. Está muy bien. Dame un segundito que estoy resolviendo este problemita. Porque hoy, no sé si se dieron cuenta, estamos haciendo una prueba donde tratamos de usar una sola máquina para simplificar todo el proceso. Vamos a ver cómo nos va. Repetime la pregunta, perdóname. Que hablamos de las sustancias únicas y que son debido a la descomposición orgánica y que en aquellos lados o lagunas que haya no entra mucha la luz solar, por lo cual baja la producción primaria. O sea, ¿por cuánto tiempo se mantiene esa sustancia única si no logras que siga la producción primaria para que luego se descomponga? Está bien pensada la pregunta, pero pensalo desde otra perspectiva. ¿Qué es lo que te origina ese pool de sustancias
sustancias húmicas. Por ejemplo, en muchos lagos, como todos estos que nombré, vos tenés humedales y zonas litorales asociadas, ¿tá? Y muchos de esos componentes son lo que vamos a ver dentro de poquito, formas emergentes. Eso quiere, si bien son plantas acuáticas, toda la parte fotosintética es aérea. Entonces, para ellas siguen produciendo materia orgánica disuelta y no los afecta el no ingreso de energía a la columna de agua, ¿tá? Pero esto nos permite adelantarnos hacia un elemento que es bien interesante y que lo vamos a analizar más adelante, que es, por ejemplo, muchas veces nosotros tenemos transformaciones muy grandes en los sistemas acuáticos y no es porque, por ejemplo, tengamos un cambio radical en la matriz productiva agrícola ganadera. De repente la cuenca lo tiene durante mucho tiempo, pero el cambio está asociado a que nos desapareció o se perdió los humedales asociados, ¿no? Y eso tiene que ver con varios procesos. Uno, porque esos compartimentos no están regulando los intercambios, que ahora ya no lo va a regular y va a llegar directo, sino que además perdemos esa fuente de sustancias húmicas disueltas, que juega un papel importante, ¿no? Y muchas veces los sistemas acuáticos se terminan eutrofizando y teniendo cambios muy drásticos, pero no es porque esté cambiando sustancialmente los usos de suelo en la cuenca, sino porque simplemente perdimos la zona de humedales, ¿tá? Pero además tienen que pensar lo siguiente: ese pool de sustancias húmicas, que es realmente un pool extremadamente complejo de ácidos húmicos, fúlvicos y una cantidad de compuestos, esos compuestos tienen carga, entonces pueden estar acomplejando una cantidad de sustancias, de compuestos. Por ejemplo, otra de las cosas que acompleja son residuos de plaguicidas, ¿tá? O nos pueden estar acomplejando el fósforo reactivo soluble que tenemos en el agua. Entonces, realmente todo, después lo vamos a ver más en detalle, pero ya van teniendo una idea que además de los nutrientes, de la transparencia del agua, qué tan coloreada es una masa de agua, nos empieza a decir mucho sobre su funcionamiento, ¿ah? Adelante. Si comparamos, por ejemplo, Laguna Garzón, Sí. que no es muy profunda, ¿no? Sí, Tengo entendido. Y la comparamos con Laguna del Diario. sí. ¿Por qué esa gran diferencia en la vegetación acuática? La gran diferencia que vos tenés, además, tenés dos grandes diferencias. El primero, el tamaño. El tamaño importa. No, pero tiene que ver con esto. Disculpen la asociación. El tamaño importa porque en la generación de la ola, ¿tá? Justamente la distancia que recorre el viento es determinante. Es lo que llamamos el fetch, ¿tá? Entonces, en un sistema como la Laguna de Garzón, en gran parte del área de Laguna Garzón es muy difícil que se establezca vegetación, porque vos tenés un oleaje y una magnitud de ola que te daña físicamente esa biomasa. Es, por ejemplo, ustedes eso lo van a ver muy claro en la salida en Laguna del Sauce. Una cosa que les va a llamar la atención es que, bueno, hay vegetación sumergida, pero está en un compartimento determinado, no está en todas partes, ¿tá? Y tiene que ver justamente con el fetch, ¿tá? Está donde ese tamaño de la ola, esa incidencia está acotada y puede generar una ola de una altura determinada que tiene un efecto, ¿tá? O sea, el tamaño es crítico. Y lo segundo, que no debemos olvidarnos, es que vos en Laguna Garzón todavía conservás el sistema de conexión con el océano, ¿tá? Muy manejado por el hombre, pero lo conservás. En el caso de Laguna del Diario, tenés una conexión a través de una
una alcantarilla, pero por ejemplo ya no tenés entrada de agua salobre. Lo que pasa para que- Exactamente. ¿Tá? Entonces eso hace que Laguna del Diario en definitiva sea un sistema mucho más cerrado que lo que tenés en Laguna Garzón. ¿Ah? Pero por ejemplo, si eso sería interesante, lo que pasa es que se necesita, podemos explorar algún día para hacerlo. En el caso de Laguna Garzón, vos tenés hacia el norte unos compartimentos que son como una especie de pequeños bolsones, véanlo en el Google Earth. Sí, que en esos bolsones tenés mucha vegetación. Y ahí te muestra el efecto del viento y la distancia que el viento puede ejercer su fuerza, que es lo que denominamos el fetch. ¿Tá? Y en esos bolsones ahí sí tenemos- Ahí tenés mucha vegetación. ¿Ah? Muchachos, nosotros hasta ahora estuvimos analizando, digamos, el contexto abiótico de estos ecosistemas, ¿no? Ahora vamos a empezar a analizar, bueno, lo que podemos llamar, entre comillas, los actores en el sistema. Bueno, son todos los organismos que están presentes en este ecosistema acuático. Y bueno, nos enfrentamos ahí con una primera gran dificultad, y es que tenemos una diversidad enorme. Para que tengan una idea, nosotros podemos tomar una muestra de agua y solo en el componente de microalgas y cianobacterias, en una muestra de agua podemos identificar más de 100 especies. ¿Tá? Solo en ese compartimento. ¿Tá? Entonces, tenemos una primera dificultad, y es cómo analizamos esta tremenda diversidad de componentes que tiene un ecosistema. ¿Cómo se les ocurre analizarlo? Agruparlas. ¿Y qué criterios utilizarías para agruparlas? Adelante. Capaz que en vez de agruparlas por especies en sí, más como grupos funcionales, o sea, que compartan algún atributo, alguna característica, más allá de la filogenia en sí. Exactamente. Digamos, podemos agruparla de muchas formas, ¿no? Una taxonómicamente, o podemos agruparla más funcionalmente según el papel o el rol que juegan en el ecosistema, cómo obtienen su energía, un montón de cosas, ¿no? Por ejemplo, este diapositivo que están viendo aquí, fíjense que acá tenemos una agrupación que es fundamentalmente taxonómica o evolutiva, ¿no? Fíjense qué es lo que aparece en este esquema. Aparecen virus, procariotas, es decir, todos los organismos que no tienen membrana nuclear, ni organelos definidos, y todo el mundo de los eucariotas, ¿no? Que involucra desde algas, plantas acuáticas, protozoarios, hongos, todos los vertebrados e invertebrados que se nos pueda venir en la cabeza, ¿no? Pero cuando nosotros empezamos a analizar la funcionalidad y el metabolismo de un ecosistema, este esquema se nos empieza a complicar un poquito, porque por ejemplo, desde el punto de vista funcional, las algas y las cianobacterias perfectamente las podemos agrupar en una sola categoría, cosa que lo hacemos. Por ejemplo, estos dos grupos los metemos en esta cajita que llamamos el fitoplancton, ¿no? Y que tienen una característica común fundamental, son todos productores primarios, captan la energía solar que ingresa al sistema, y sobre esa captura de energía solar depende todo el metabolismo del sistema. Sin embargo, en una clasificación taxonómica o sistemática nos queda como dos entidades separadas, cuando desde el punto de vista funcional son similares. Por ejemplo, otra historia se nos complica, por ejemplo, con otro grupo de algas que son los flagelados, es decir, algas que tienen flagelo y por tanto tienen movimiento propio, pero estos flagelados son mixotróficos. ¿Qué quiere decir eso? Que los flagelados pueden estar fotosintetizando, por lo tanto pueden funcionar como un productor primario, pero también pueden funcionar como un productor secundario, por ejemplo, consumiendo materia orgánica disuelta del agua.
Por eso son mixotróficos, tienen más de un rol trófico. Entonces, ¿qué hacemos con este grupo? Desde el punto de vista funcional, ¿dónde lo encajamos? ¿No? Bueno, ese es un problema que tenemos siempre con cualquier clasificación. Digamos, nos permite tener ordenadas las cosas, pero siempre tenemos algo que no nos encaja en el sistema. Pero más allá de esa anécdota, lo interesante es, bueno, pensemos en un esquema que nos resulte funcional desde la perspectiva de este curso, que es un curso de ecología de ecosistemas. ¿Ah? Otro aspecto que podemos incorporar en esta presentación de los actores es también, más allá de su rol trófico, pensar, bueno, ¿qué compartimento está ocupando en el lago? Y esto ya lo empezamos a ver en las clases anteriores, como por ejemplo, bueno, vamos a distinguir aquellos componentes que están en lo que llamábamos la zona litoral o los que están en aguas abiertas. Y la zona litoral la identificábamos por la presencia de plantas acuáticas. Incluso nos podemos enloquecer y dividir toda esa zona litoral en función de qué tipo o forma de vida de plantas acuáticas hay, ¿no? Pero, o por ejemplo, fíjense lo que aparece ahí, en los invertebrados bentónicos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, fíjense, ahí estamos uniendo dos categorías. Una categoría que es evolutiva, es decir, bueno, son todos invertebrados, ¿tá? Y bentónico, ya estamos diciendo, estos bichos están en el fondo, están en el sedimento, ¿tá? Pero, por ejemplo, además de unir esos dos atributos, podríamos, por ejemplo, utilizar el tamaño. Y decir, bueno, estamos trabajando con macroinvertebrados, con microinvertebrados, y esto tiene que ver un poco con el proceso de colecta y cómo utilizamos diferentes tamices para separar el sedimento de los organismos. Y bueno, se utiliza tamices de diferente tamaño y podemos clasificar rápidamente los organismos por talla, ¿no? Son todos invertebrados bentónicos, pero pertenecen a los grupos de los más grandes, de los medianos o de los más chicos. Entonces, ahí vamos viendo cómo, digamos, vamos construyendo este sistema. ¿Ah? ¿Ah? Por ejemplo, el término pelágico es un término que se usa, que digamos, forma parte de la jerga de la limnología y de la oceanología o de la oceanografía. ¿Tá? Y dentro del ambiente pelágico, tenemos dos grandes comunidades, ¿no es cierto? Que es el plancton y el nécton. ¿Han escuchado estos términos? ¿Cuál escuchaste? Plancton. Decime qué es el plancton. ¿Cómo? Son organismos que viven en la zona, flotan y que viven en la zona pelágica. Pero por eso conozco más que nada el zooplancton. El zooplancton. El plancton, su origen etimológico del término es del griego y significa errante. Así que se lo pueden aplicar a muchos amigos de ustedes, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que son organismos que tienen una capacidad de movimiento, pero que es limitada con respecto a una corriente marina o el efecto de un oleaje. Es decir, estás a merced del movimiento. Por más que, ojo, estos organismos tienen bastante capacidad de movimiento. Y en ese sentido, el zooplancton no solo lo vas a encontrar en la zona pelágica, también lo podés encontrar en la zona litoral, ¿no? Generalmente son comunidades bastante diferentes, con especies diferentes, porque están adaptados a dos ambientes que son realmente muy distintos, ¿no? Y de hecho muchas veces se llama zooplancton pelágico y zooplancton de zona litoral, ¿tá? Pero el zooplancton no es únicamente, con esto es lo que te quiero decir, de la zona pelágica, ¿tá? En cambio, en el nécton incluimos todas aquellas especies que tienen una gran capacidad de movimiento. ¿Quiénes les parece que entran dentro del nécton? Los peces, ¿no es cierto? Los peces, los mamíferos acuáticos, ¿no? Los camarones, ¿tá? También entran invertebrados, pero que tienen gran capacidad de desplazamiento, ¿tá?
Vamos por partes. En el caso del fitoplancton, ¿tá? Como ya lo definimos en las clases anteriores, estamos hablando de un grupo, ¿tá? Que involucra básicamente a productores primarios, independientemente si son procariotas o eucariotas. En términos concretos, ¿qué estamos metiendo en esta cajita? Lo que estamos metiendo son microalgas y cianobacterias. Lo que sí estamos metiendo, además de que son todos productores primarios, es que son todos microformas. ¿Tá? ¿Qué quiere decir eso? Que son organismos que se encuentran entre 0,5 micras y 1 milímetro las más grandes. ¿Tá? Esto ya se imaginarán que para estudiar esta comunidad nosotros utilizamos microscopios, lupas, etc. ¿Ah? En general, en la jerga limnológica se utilizan tres categorías con respecto al tamaño. Lo que se llama el picoplancton, que son todos organismos menores a 2 micras. El nanoplancton, que son todas aquellas especies que se encuentran entre 2 y 30 micras, y el plancton de red, que son los de mayores de 30 micras. ¿Qué quiere decir esto de plancton de red? Esto tiene que ver con un dispositivo que lo van a ver en el práctico de cómo colectamos las muestras de fitoplancton. Una forma que colectamos es utilizando redes, y redes que tienen un poro de 30 micras, por eso se llama plancton de red. ¿Ah? Pero en definitiva nos permite colectar lo que esa malla, ese tejido que es una especie de nylon, nos permite retener. ¿Ah? Cuando hablamos del zooplancton, estamos hablando comparte con el fitoplancton esa característica de errante o está a merced del movimiento y las olas, pero el zooplancton a diferencia del fitoplancton, no son productores primarios o no son autótrofos, son organismos heterótrofos o lo que denominamos consumidores primarios o consumidores secundarios. ¿Quiénes entran aquí? Bueno, una constelación de organismos. Entran desde organismos como ciliados o protozoarios hasta rotíferos, crustáceos, cladóceros. Aquí en este diapositivo ustedes están viendo algunos de los principales grupos. Por ejemplo, empezando de la izquierda superior, ven ciliados, al costado a la derecha ven rotíferos, en la parte inferior izquierda ven cladóceros, copépodos, y en la última fotografía ven una larva de díptero que es un Cauborus. ¿Tá? Para que tengan una idea, muchachos, el herbívoro más grande que tenemos en estos sistemas es ese cladócero, que es un organismo que cuando es grande tiene 2 o 3 milímetros, ¿tá? O a veces excepcionalmente llega a tener 5 milímetros. ¿Tá? Entonces, acá tenemos una diferencia muy grande que después vamos a estar analizando en detalle, pero una diferencia muy grande de tamaño con respecto a los ecosistemas terrestres. En un ecosistema terrestre los grandes herbívoros es un elefante, un ñu, un antílope, la vaca, todos organismos, órdenes de magnitud más grande. Acá el herbívoro más grande es un bichito de menos de 1 milímetro o de pocos milímetros. ¿Tá? Vamos a ver todas las implicaciones que tiene eso. ¿Tá? La larva de Cauborus que ven ahí, que es una larva de díptero, ¿tá? Que digamos toda la larva se desarrolla en el agua y después se emerge en el adulto, muchos son mosquitos. Esos organismos, por ejemplo, son predadores de rotíferos o incluso de cladóceros de muy pequeño tamaño. ¿Tá? Es decir, acá no solo estamos viendo consumidores primarios, sino que ya estamos viendo consumidores secundarios o terciarios, ¿está? Dentro del propio zooplancton. Es decir, en el zooplancton no solo hay herbívoros,
hay también depredadores, ¿ah?, que se comen a lo que son herbívoros, ¿ah? Y por último tenemos el nécton, que básicamente incluye a peces y camarones. Lo que ustedes están viendo en estas fotos son dos especies muy comunes en los sistemas que tenemos aquí cerca, como la Oplas malabaricus, la tararira, Oyeninsia, que es lo que muchas veces la gente, son pececitos pequeñitos, que muchas veces se llaman comúnmente madrecitas de agua, ¿no? Son peces vivíparos, ¿ah? No ponen huevos, sino que ya nacen directamente los alevines. Y lo que están viendo en la fotografía que está en una mano es un camarón muy frecuente que es macrobranquio. Todos estos componentes, que obviamente desde el punto de vista taxonómico son entidades totalmente distintas evolutivamente, pero las agrupamos porque desde el punto de vista funcional son muy parecidas, no solo desde el punto de vista trófico, cómo se ubican en la trama trófica, sino también porque todos tienen una gran capacidad de movimiento en relación a los otros y de desplazamiento en relación a los otros grupos. Preguntas hasta acá. La diferencia, por ejemplo, Laguna Castillo, donde tenemos alta concentración de camarones, ¿se debe más bien a la conexión directa con el mar? Sí, ahí estás hablando de otra especie de camarón, que es sí, es una especie que una parte de su ciclo lo cumple en la laguna y otra parte lo cumple en el mar. ¿Ah? Una cosa con el tema de las microalgas, porque ahí incluye varias especies, ¿no? Sí, la diversidad en el componente de microalga, lo vamos a ver ahora en unos minutos, es enorme, es de miles de especies dentro de cada grupo, porque vamos a ver que tenemos grandes grupos taxonómicos, ¿no? Y dentro de cada grupo son decenas de miles de especies, ¿ah? Para terminar esta descripción general, ¿ah? Otro grupo que podemos identificar es lo que se llama el bacterioplancton, ¿tá? Y ahí estamos haciendo referencia a un tema de movilidad, ¿no es cierto? Pero obviamente estamos incluyendo solamente al componente procariota del plancton, que son las bacterias, ¿no? Y obviamente tiene una relación con el tamaño de estos organismos, pero sobre todo lo que tiene sentido pensar en el bacterioplancton y estudiarlo como un componente separado es su papel en los procesos de descomposición, ¿tá? Y en ese sentido, además de las bacterias, al igual que en los sistemas terrestres, los hongos juegan un papel fundamental en los procesos de descomposición. Y los hongos no solo los tenemos en el sedimento, sino que tenemos hongos planctónicos, ¿ah? Y otro aspecto importante es que obviamente en esa columna de agua hay una cantidad de virus que están utilizando como sustrato, entre comillas, a todos los demás, entre ellos a las propias bacterias, ¿no? Entonces, con esto les quiero hacer énfasis es que desde el punto de vista de la diversidad, entre comillas, de actores que tenemos en este ecosistema, tenemos prácticamente los mismos tipos de actores que vamos a encontrar en cualquier ecosistema terrestre, ¿ah? Con algunas particularidades. Por ejemplo, que en general en los sistemas acuáticos la diversidad de algunos de los componentes, como en el caso del fitoplancton, es muy superior a lo que podemos encontrar en un sistema terrestre dentro del componente de productores primarios. O, por ejemplo, el tamaño de los herbívoros y lo que significa eso en la tasa de consumo y de forrajeo, que es, como vamos a ver, totalmente distinto, ¿ah? Por último, nos queda una comunidad, ¿ah? Una comunidad que es el neuston, ¿ah? El neuston es un conjunto de organismos, ¿ah? Que
vive en la interfase entre el agua y la atmósfera. Justamente aquí lo que están viendo es el dispositivo con el cual se colecta el Neuston. ¿Cuántos de ustedes son de aquí de Maldonado? ¿Conocen las velelas? Perdón, ¿van a la playa en algún momento? Bueno, hay un organismo, ¿no es cierto?, que aparece allá por diciembre, enero, que es, velela, ya se nos está diciendo, es un organismo que tiene como una especie de velita, ¿no es cierto?, es de color azulado y que muchas veces flota y llega a la orilla, sobre todo cuando, digamos, ya arriba sobre nuestra costa la corriente de Brasil. Una lámina finita, etcétera. Búsquenlo en sus buscadores. Bueno, la velela es un ejemplo típico de Neuston, de organismos que están adaptados a vivir en esa interfase entre la columna de agua y la atmósfera. En un sistema acuático, nosotros tenemos una cantidad de insectos, incluso arañas, que viven en el Neuston. Por último, nos queda, antes de entrar en detalle ya en cada una de estas categorías, nos queda la comunidad de organismos que viven en el sedimento, que ya sabemos que lo denominamos comunidad bentónica. Y la comunidad bentónica muchas veces se clasifica en función del sustrato en el cual se desarrolla. Esto se utiliza, por ejemplo, mucho cuando estudiamos ríos y arroyos. Por ejemplo, lo que es la comunidad epipélica, es decir, aquella que se establece sobre sustratos finos como es el limo o la arcilla, o comunidades de macroinvertebrados bentónicos, pero que denominamos episámicos, que son aquellos que están sobre arena, o epilíticas, aquellas que están sobre la roca, es decir, o epífitas, que están sobre la vegetación acuática. Es decir, nosotros podemos utilizar el sustrato también para categorizar esas distintas comunidades. Y eso ya nos dice mucho, nos dice, esto es un macroinvertebrado, no vive en la columna de agua, vive fijo en sustrato, y además ya sabemos qué es sustrato. Un aspecto fundamental, muchachos, cuando empezamos a hacer esta presentación y esta categorización y empezamos con esta manía de las cajitas y poner los organismos dentro de las cajitas y se nos genera problemas en estas cosas que quedan a mitad de camino. Otro problema que quiero que no se les cruce nunca por la cabeza es que la zona pelágica, la columna de agua y la zona bentónica no son compartimentos desconectados, están absolutamente acoplados. Que lo estemos empezando a analizar de esta forma simplemente para irnos ordenando y no perdernos en la tremenda diversidad y complejidad de los seres vivos que hay en un ecosistema, pero todos están absolutamente acoplados. ¿Cómo estamos de horario? Esta clase va hasta 6:30, ¿no es cierto? Vamos a empezar, preguntas hasta acá, si no vamos a empezar despacio con el análisis de los productores primarios. ¿Preguntas? Yo te voy a pedir un mate. Dentro de los productores primarios, lo que llamamos fitoplancton, tenemos una diversidad enorme. En esa diversidad, el primer grupo que se estudia por razones tal vez evolutivas, de la tradición de la biología, de empezar de aquello de lo más primitivo a lo más evolucionado, obviamente lo que estudiamos primero es las cianobacterias. Las cianobacterias, como recordarán de sus cursos de primer año de liceo de biología, son, estoy seguro que todos ustedes se acuerdan, ¿no? Estamos hablando de organismos que carecen de núcleo y de otras estructuras celulares, como por ejemplo organelos, como es el caso de los cloroplastos.
lo interesante es que todos los grupos que vamos a ver de cianobacterias y de microalgas, todos tienen un pigmento en común, que es la clorofila A. ¿Tá? Pero cada uno de estos grupos tiene un elenco de pigmentos que son particulares y que le da esa coloración que muchas veces es distintiva. En el caso de la cianobacteria, esa coloración verde azulada. De hecho, en la antigüedad me refiero a 4 o 5 décadas atrás, este grupo se conocía con el nombre de algas verde azules. Pero este grupo tiene un pigmento que le es específico, que es la ficobilina, ¿tá? Y es lo que le da ese color azul. De hecho, por ejemplo, en uno de los equipamientos que vamos a estar usando en la salida de campo, no solo medimos cuánta clorofila A hay en el agua, utilizando esta aproximación de la fluorescencia, es decir, emitimos una luz con una longitud de onda específica y medimos cómo esa molécula de clorofila A la capta y excita esa molécula, y lo que podemos cuantificar es esa excitación, ¿tá? Sino que podemos cuantificar, por ejemplo, este pigmento específico de las cianobacterias. Y eso es sumamente relevante porque nos permite cuantificar no solo qué biomasa fitoplanctónica hay, sino cuánto de esa biomasa fitoplanctónica está asociada a cianobacterias. Lo cual, como vamos a ver, tiene mucho interés, no solo desde el punto de vista sanitario, sino desde el punto de vista también ecológico, porque vamos a ver que este grupo tiene algunas particularidades que muchas veces nos va a estar condicionando toda la transferencia de energía hacia los niveles superiores. ¿Ah? Este grupo, el micrófono con cable me está matando, este grupo no solo es diverso en términos de especie, es muy diverso desde el punto de vista morfológico. Acá hay grupos que son unicelulares, multicelulares, hay formas que pueden ser filamentos muy largos, ¿tá? Y hay algunas de estas especies, ¿tá? Que tienen estructuras especializadas para la fijación de nitrógeno atmosférico, lo que se llaman heterocistos. Hay algunos de estos grupos que son fijadoras de nitrógeno. No todas las cianobacterias son fijadoras de nitrógeno, algunas de ellas son fijadoras de nitrógeno, ¿tá? Y otra característica que tienen, ahí vemos varios ejemplos de los que podemos ver en sistemas como Laguna del Sauce, Microcisti, Anabaena, o este grupo que se escindió de las anabaenas, que es Dolichospermum, oscilatoria. Algunas de estas cianobacterias tienen la posibilidad de producir o de generar toxinas, ¿tá? Lo que llamamos cianotoxinas, ¿tá? ¿Qué papel les parece a ustedes juega una molécula, un metabolito secundario como una cianotoxina? ¿Para qué ventaja? Está claro la ventaja que le da a una cianobacteria el poder fijar nitrógeno, ¿no es cierto? Pero ¿qué ventaja te puede dar producir una toxina? Sobrevivencia. ¿Cómo? Sobrevivencia. ¿Sobrevivencia con respecto a qué? Agentes externos. A los agentes externos. Bueno, un papel que puede tener las cianotoxinas es, por ejemplo, evitar ser consumida. Esa es una estrategia que ya la conocemos del mundo vegetal, ¿no? Con todos los aleloquímicos que a veces se producen para, por ejemplo, inhibir la herbivoría, ¿no? ¿Qué otro papel puede jugar las cianotoxinas? Simplemente será ventajoso desde el punto de vista del herbívoro potencial. A veces puede afectar a sus propios competidores, ¿no? Puede terminar afectando a otros grupos de microalgas, ¿no? Entonces, digamos, producir una cianotoxina, lo que llamamos un metabolismo secundario, un metabolito secundario, es decir, es esa parte del metabolismo que no es necesario para la supervivencia y la reproducción del organismo, ¿no? Y por lo tanto es muy costoso energéticamente, pero tiene una serie de ventajas importantes. Otra característica que tienen las cianobacterias, al igual que otros grupos que vamos a ver,
forman estructuras de resistencia. Y esas estructuras de resistencia quedan en el sedimento, que van a emerger cuando las condiciones sean óptimas. Entonces, este grupito se las trae porque una vez que llega a un sistema, puede generar como una especie de banco de estructura de resistencia, algo parecido a lo que sería un banco de semilla en un bosque o en un pastizal, y asegurar su recurrencia en el tiempo. ¿Ah? Otro grupo que integra al fitoplancton es lo que llamamos las algas verdes o las clorofitas. ¿Tá? Las clorofitas incluye también un grupo extremadamente diverso. ¿Tá? Ahí aparecen algunas formas, clamidomonas, espirogiras, algunas de estas ustedes la consumen en esas barritas como de especie de cereal producido en cultivos masivos de algas. ¿No la han visto todavía? Por ejemplo, las barritas de espirogira. Presten atención a lo que comen, vean las etiquetas. Hay algunas de estas que justamente se generan de cultivos masivos por ejemplo, de espirogira. ¿Tá? Las clorofitas tienen varias particularidades. Primero, que tienen paredes externas de celulosa, ¿tá? Cosa que no tenían las cianobacterias. Y segundo, que tienen como pigmento accesorio la clorofila B. ¿Tá? Es un grupo extremadamente diverso, pero a diferencia de las cianobacterias, la mayoría de las clorofitas son extremadamente palatables. ¿Tá? Esto quiere decir que para el zooplancton, este es uno de los manjares más apetecibles que podés encontrar en la columna de agua. La casi totalidad de las clorofitas. ¿Tá? Y estas algas verdes también pueden carecer de movimiento, o hay algunos géneros que tienen estructuras de flagelos y pueden movilizarse. ¿Está claro? Después aparece todo otro elenco que cuando ustedes tienen un cuerpo de agua que está dominado por las clorofitas, generalmente es de un verde muy intenso, a diferencia de las cianobacterias, que es un verde azulado. ¿Tá? Ese verde bien característico de tipo de pasto hiperfertilizado. Bueno, cuando ven un lago así, es que seguramente puede tener muchas clorofitas, ¿no? Pero después aparece otro elenco de grupo de microalgas que le da más tonos marrones al agua. ¿Tá? Y son estos dos grupos que aparecen acá. Uno de ellos son las crisofitas, que también se conocen con el nombre común de algas marrones. ¿Tá? Que acá lo que le da esa coloración es un pigmento accesorio que son los carotenoides. ¿Tá? Y la mayoría de estos grupos son de tipo unicelulares, pero tienen unas estructuras, tienen paredes celulares de sílice, ¿tá? O a veces de carbonato de calcio. Y estas estructuras que están por fuera, estas paredes celulares, se conservan muy bien en el sedimento. ¿Tá? Y una de las cosas es que nosotros utilizamos estos restos en el sedimento para inferir las condiciones ambientales en el pasado, ¿no? Porque podemos identificar las especies en función de estos restos de paredes celulares, y a su vez en muchos casos sabemos en qué condiciones, por ejemplo de pH, de nutrientes, si se establecen en aguas transparentes o turbias, etc. Lo mismo pasa con las diatomeas. Las diatomeas también son decenas de miles de especies, y en esto tienen unas estructuras impresionantes, ¿no? Son paredes de sílice que de hecho se analizan y se estudian con microscopía electrónica o microscopía de barrida, y tienen unos patrones tan impresionantes esas paredes, esas estructuras, que se identifican las especies por esas características, ¿no? Por ejemplo, Laguna del Sauce tiene unos filamentos de diatomeas muy grandes, que son del género Alacauceira y que domina durante gran parte del año, ¿no? Y son filamentos muy, muy grandes, ¿tá? De gran tamaño.
¿ah? En general, una de las cosas que caracteriza, por ejemplo, Laguna del Sauce, es que en esa alternancia de diatomeas o de cianobacterias en la época estival, una de las cosas que encontramos son filamentos grandes, ¿no? Porque Doliscospermos también son filamentos grandes, Cylindrospermopsis también, o estas diatomeas que además de ser grandes, por estas paredes sílices son muy pesados. Eso significa que te vas al fondo en 2 segundos y no hay mezcla de agua. Entonces, ¿qué le parece a ustedes? ¿Por qué podemos explicar en Laguna del Sauce este predominio de estas formas filamentosas grandes? Fíjense, ¿cuál es el peligro, mejor dicho, cuál es si ustedes fueran un fitoplanctonte, ¿no? Más allá que van a estar libres de problemas, nada de estrés, a merced del sol en la columna de agua, ¿cuál es su principal preocupación en esa columna de agua? ¿Qué será lo que realmente, si hay algo que un fitoplanctonte se tiene que preocupar, qué sería? Que no se vaya para el fondo, Exactamente, es irte al fondo. En eso comparten varias características con nosotros, ¿no? Esa preocupación de no irte al fondo, pero en este caso porque te quedás sin acceso a la luz y por tanto poder realizar fotosíntesis. Entonces, en ese sentido, grupos que son filamentos grandes, filamentos pesados, los vamos a encontrar en sistemas que están muy mezclados. ¿Ah? Aquellos sistemas grandes con mucha mezcla que están en zonas costeras con fuerte influencia del viento, ahí es donde el fitoplancton puede estar dominado por este tipo de estructuras. Esto para adelantarles que más allá de la composición de las especies, la forma ya nos está diciendo mucho del sistema. ¿Ah? Las diatomeas también, un propsi impresionante en el registro del sedimento, después eso lo vamos a ver en todo lo que es los estudios paleolimnológicos, ¿ah? Porque en este caso nosotros podemos inferir no solo condiciones muy diferentes de niveles de nutrientes, sino de pH, etcétera, etcétera. ¿Ah? Otros grupos que encontramos en cualquier sistema acuático tiene que ver con los dinoflagelados, ¿tá? Que este es un grupo que tiene movimiento, que tiene flagelos, ¿tá? Y que tiene gruesas paredes celulares que también se conservan muy bien en el tiempo. ¿Tá? Y por último tenemos estos dos grupos, las eulenofitas, ¿tá? Que es un grupo particular, pero que nos encontramos, por ejemplo, en muchos sistemas que están dominados por vegetación sumergida, como Laguna del Diario. Uno de los componentes que domina el fitoplancton son las eulenofitas, y lo dominan por dos razones. Uno, porque tienen movimiento, entonces, fíjense, imagínense estar en una columna de agua rodeado de plantas. Desde el punto de vista del fitoplancton es un ambiente complicado, primero porque no tengo mucha luz, por la sombra que me hace la vegetación, pero en segundo lugar tengo la tendencia de irme al fondo inmediatamente porque la vegetación me amortigua el movimiento de agua, ¿ah? Me amortigua el efecto del viento. Entonces las eulenofitas se desarrollan muy bien en este tipo de ambiente, primero porque tienen movimiento propio, y segundo porque son heterótrofos facultativos, lo que llamamos mixotróficos. Entonces, por ejemplo, pueden estar utilizando toda esa materia orgánica disuelta que está en el agua, mucha de la cual la producen o la excretan la propia vegetación sumergida. ¿Tá? Como vemos, hay grupos que tienen características particulares, no solo con relación a qué tipo de pared, composición de esa pared, pigmento accesorio, sino que también funcionalmente vamos viendo que aparecen ciertas particularidades. ¿Ah? Y por último, aparece esta categoría en el diapositivo que llamamos algas perifíticas, que estas son algas que están utilizando sustratos vegetales, por ejemplo, vegetación acuática son fijas y la están utilizando como sustrato. ¿Tá? Entonces, dentro del componente de microalgas, nosotros tenemos dos grandes categorías, aquellas que están asociadas al fitoplancton y aquellas que están viviendo en sustratos.
¿tá? En la mayoría de las veces las que encontramos sustratos son las perifíticas, las que están asociadas a las plantas sumergidas. Puede haber algas fijas en el sedimento, pero eso solo va a ocurrir si el agua del sistema es suficientemente transparente como para que la luz también llegue a la interfase agua-sedimento. ¿Está claro? Entonces, también otra categorización que se utiliza es hablar de microalgas pelágicas, ¿no? O fitoplanctónicas y microalgas fijas, ¿tá? Sea asociado a plantas o albentos. ¿Tá? ¿Microalgas te refieres a las algas perifíticas? Las algas perifíticas son un grupo de microalgas que están adheridas a un tipo de sustrato. El elenco es enorme, o sea, está bien la pregunta que me haces. Hay diatomeas que forman parte de las algas perifíticas, hay clorofitas, hay cianobacterias, todo ese elenco taxonómico también tiene su correlato en algas fijas, ¿tá? Sea asociadas a un sustrato como el sedimento o sea asociado a un sustrato como una planta acuática. ¿Tá? ¿Las euglenofitas también son algas? Bueno, están a mitad de camino. Generalmente en los textos lo estudias dentro del componente de algas y de productores primarios, pero estrictamente no son productores primarios porque pueden ser heterótrofos facultativos, es decir, en algún momento te comes un churrasco, no, en algún momento consumís materia orgánica disuelta. ¿Ah? Fíjense, acá aparece un elenco importante de grupos, de los grandes grupos, de los géneros, ¿tá? Y aparece dos grandes gradientes. El gradiente de productividad, si es poco productivo o muy productivo, es decir, si son aguas oligotróficas, mesotróficas o eutróficas. Luego vamos a analizar más en detalle cómo hacemos esa caracterización desde el punto de vista trófico. Y aquí tenemos un gradiente de pH, pHs ácidos y pHs altos, ¿no? Y ahí, bueno, un montón de géneros, ¿tá? Que sabemos que se ubican en condiciones más restringidas en cuanto a estos dos atributos. Por ejemplo, en cianobacterias, microcystis y Aphanizomenon, bueno, ya sabemos que lo vamos a encontrar en sistemas muy productivos y donde generalmente tienen pH de tipo alcalino. El caso contrario es, por ejemplo, el género de Diatomeas stagastrum, que lo encontramos en aguas muy poco productivas, con un bajo concentración de nitrógeno y fósforo, y que generalmente tiene un pH relativamente ácido. ¿Ah? Eso es la utilidad de estos grupos que tienen grandes paredes o estructuras silíceas que se preservan muy bien, porque nos permite inferir en el pasado, ¿no? Bueno, qué condiciones había de nutrientes o de pH siglos atrás o miles de años atrás. ¿Ah? Después lo vamos a ver en detalle, pero en los lagos tenemos como una especie de caja negra que es el sedimento, ¿no? Y eso nos brinda, es una posibilidad impresionante que no tenemos en otros sistemas, porque podemos estudiar la trayectoria histórica del sistema, la evolución del sistema y entender grandes oscilaciones, como por ejemplo las variaciones en el clima, en transformaciones del uso del suelo, etcétera, etcétera. ¿Ah? Vamos a ver cómo estamos de hora. Muy bien, vamos a seguir unos minutitos más y cortamos. Ahora, ¿qué factores les parece que van a estar condicionando qué cantidad de biomasa algal tenemos en un sistema? Esta pregunta, una parte de esta pregunta ya me la tienen que ser capaces de responder. Te voy a pedir un momento. La luz, muy bien. Además de la luz, ¿qué otro elemento nos condiciona cuánta biomasa fitoplanctónica tengamos en el sistema? Los nutrientes. Los nutrientes y la luz
son los componentes claves que generalmente los agrupamos en lo que llamamos los recursos basales del sistema. Desde el punto de vista de la productividad, de la producción primaria, desde el punto de vista de cuánta biomasa algal puede generar y acumular un sistema, los recursos son de los controles fundamentales. No son los únicos, pero son fundamentales. Y dentro de ellos tenemos la luz y tenemos los nutrientes, ¿tá? Y hay otro factor asociado también a esas condiciones abióticas que nos condiciona la productividad, que es la temperatura. A mayor temperatura tenemos la posibilidad de generar más biomasa que a menor temperatura, ¿tá? ¿Ah? En ese sentido, por ejemplo, volviendo al caso de Laguna del Sauce, es un caso interesante porque es un sistema que, como hemos visto, tiene tiene niveles altos de nutrientes, de fósforo en particular, y tiene una variación muy fuerte de nitrógeno, ¿no? Pero una de las cosas que tiene Laguna del Sauce es que hay momentos que no tiene floraciones. Y además hay momentos que tiene una biomasa algal muy baja. ¿Por qué ocurre eso? Puede ser por la temperatura, pero por ejemplo, muchas veces vos en Laguna del Sauce tenés biomasas muy altas, incluso en el invierno asociado a diatomeas. Pero hay momentos y largos periodos, independientemente de la estacionalidad, ya les doy otro dato del año, que no hay biomasa, hay valores muy bajos. ¿Qué les parece que puede estar condicionando esos niveles tan bajos en un sistema que es muy productivo o muy eutrófico? Los vientos podría ser, pero ¿qué te condiciona el viento? Pero la mezcla podría ser en cierta medida un factor positivo, porque le asegura a esa célula estar dando vuelta a la columna de agua y no quedar postergada ya en el sedimento, en la oscuridad total. La luz. Hay momentos que Laguna del Sauce tiene muy baja biomasa algal porque está muy turbia. Y está muy turbia por resuspensión del sedimento. Y el sistema, entre comillas, queda apagado. ¿Por qué queda apagado? Porque no entra luz en la columna de agua. ¿Cuándo sucede eso? Sucede cuando tenemos, por ejemplo, vientos muy fuertes, mayores, por ejemplo, de 60 kilómetros por hora del sector del suroeste, ¿no? Lo que llamamos los pamperos, ¿tá? Vientos muy fuertes de ese cuadrante pueden resuspender el sedimento, que es muy fino, la turbidez se incrementa muy rápidamente en cuestiones de horas y después le lleva meses de caer esa turbidez, ¿tá? Y ese sistema, hay momentos que tiene muy baja biomasa algal o fitoplanctónica, pero no es por una limitación o porque tengamos pocos nutrientes, sino que hay otro recurso que está limitando la generación de biomasa, que es la luz. ¿Está claro? Muy bien. ¿Qué otros factores le parece que se controla la biomasa, la producción de biomasa algal en un sistema? Los recursos ya sabemos que es uno de ellos. ¿Qué otros factores? El consumo, ¿no? ¿Qué capacidad de herbivoría tiene el sistema? O de tasa de forrajeo o de grazing, como se denomina en inglés, ¿no? Es decir, nosotros podemos tener un sistema, ¿no? Que tiene luz, tiene niveles adecuados, pero de repente tiene una tasa de consumo enorme, ¿no? Y de repente no tiene gran acumulación de biomasa algal. Esto es lo mismo, muchachos, que si ustedes en el campo, en una pradera fertilizan y tienen una sobrecarga de ganado, no va a haber ninguna acumulación de pasto, ¿no? En un ecosistema acuático pasa lo mismo. Nosotros podemos tener recursos totalmente adecuados, buena disponibilidad de luz,
niveles adecuados de nutrientes y sin embargo tenemos una biomasa algal muy baja. Y eso muchas veces ocurre porque tenemos una presión de herbivoría muy alta. ¿Tá? Y acá aparece una de las grandes diferencias que tenemos con los sistemas terrestres. Si ustedes comparan la tasa de producción primaria en función de la tasa de herbivoría, ¿tá? Es decir, cuánto se produce y cuánto se consume, en los ecosistemas acuáticos esa relación puede llegar a ser del 80%. ¿Tienen una idea de cuánto es esa relación en promedio en los sistemas terrestres? No llega al 20%. Por eso cuando miramos el planeta de arriba, las masas terrestres, lo que las vemos básicamente, si sacamos el Sahara y lo demás, lo vemos verde. Lo vemos verde porque hay una acumulación neta de producción primaria. Dicho en otros términos, no toda la producción primaria se consume. ¿Tá? Pero en un sistema acuático eso puede llegar a ser del 80%, lo cual es una cantidad. Eso significa que casi todo lo que se produjo se puede consumir. ¿Y qué tendrá que ver eso con el tamaño de los herbívoros? ¿Se acuerdan que los herbívoros en este sistema son muy chiquititos? Y que cuando sos más chico, la energía que gastás, o sea, como que se te libera más la energía. Cuando sos más grande la conservas más. Tiene que ver Consumir más por ser más chico. en la tasa de consumo de energía es mucho mayor proporcionalmente en organismos pequeños que en organismos grandes. Entonces, esa diferencia entre el elefante y una dafnia tiene impactos muy grandes en el metabolismo del sistema. Y en uno de los aspectos que esa diferencia es más marcada es en el cociente entre la producción primaria y la tasa de herbivoría o la tasa de grazing. En un lago puede llegar a consumirse casi todo lo que se genera. Por ejemplo, si dentro del zooplancton ustedes tienen los herbívoros grandes, los cladóceros o el género Daphnia, se puede consumir, el agua queda absolutamente clara. ¿Ah? ¿Ah? ¿Qué otro factor me puede estar controlando la biomasa algal? Nosotros estamos hablando de recursos y tú introdujiste un mecanismo que es una tasa de pérdida, ¿no? ¿Qué otras tasas de pérdida puede haber en el sistema? ¿Cómo? Que se mueran, es cierto, pero antes de que te mueras, ¿qué otra cosa puede pasar que te afecte, un evento? Bueno, por ejemplo, lo hablábamos hoy en términos de resuspensión y turbidez. Pero ¿qué otros dos factores condicionan tasas de pérdida en el fitoplancton? La salida del sistema, muy bien. La exportación del sistema. Lo que muchas veces en la jerga limnológica llamamos como lavado, que significa, por ejemplo, un evento de precipitación muy fuerte y me sale una masa de agua con una cantidad de biomasa que sale fuera del sistema. Eso a veces en la jerga limnológica lo denominamos lavado del sistema. ¿Tá? Por eso ahí aparece un control que es absolutamente crítico, que es el tiempo de residencia del agua. Si el agua se renueva, la capacidad de acumulación de esa biomasa puede ser profundamente alterada. Por ejemplo, en lagos que tienen un tiempo de residencia menor a 70 días, ¿qué quiere decir eso? Que por la lluvia normal que tenemos, el volumen de todo ese lago se renueva en 70 días. Por ejemplo, muchos grupos de cianobacterias no logran dominar la estructura. ¿Por qué? Porque son de crecimiento lento y van a dominar cuando tenemos tiempos de residencia mucho mayores. ¿Ah? El tiempo de residencia vamos a ver que es un factor, muchachos, que controla muchos procesos del sistema, pero entre uno de ellos clave es
cómo inciden las tasas de pérdida del fitoplancton. ¿Qué otra tasa de pérdida tenemos? Y ahí cortamos la clase. El compañero lo dijo claramente, irse al fondo, ¿no? Las tasas de sedimentación, la sedimentación es otro proceso de pérdida crítico para el fitoplancton. Entonces, cuando estamos hablando de controles de la acumulación, de la generación y acumulación de biomasa algal, estamos hablando de recursos, luz, nutrientes, temperatura, pero también estamos hablando de procesos que están asociados a la remoción de esa biomasa: herbivoría, lavado, sedimentación. ¿Ah? Muy bien. Bueno, descansen y nos vemos el martes. Vamos a subir esta clase. Guillermo bajó las clases porque alguien le dijo que había un problema de no correspondencia de los archivos con las fechas. Y bueno, lo bajó y lo está ordenando en función exacta. Está, dale, perfecto, bárbaro. Muy bien.